bienvenidos a los devocionales del Catecismo de Heidelberg. Este es un catecismo práctico y el tema de este devocional es ¿podemos hacer el bien? Y este viene de la pregunta número 8. El tema general que vamos a ver en este devocional es la incapacidad humana y la necesidad del nuevo nacimiento. Así que hemos llegado entonces a la pregunta número 8, que dice así: ¿estamos tan dominados por el pecado que estamos totalmente incapacitados para hacer algún bien e inclinados a todo mal? Y la respuesta del catecismo dice: sí, a menos que hayamos sido regenerados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el catecismo, que sí podemos hacer eso, pero si hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, el asunto que vamos a estudiar es la incapacidad humana para hacer el bien y la necesidad que tenemos de experimentar el nuevo nacimiento. Voy a dar una breve introducción a este estudio. Después de haber considerado el origen de nuestra corrupción, de nuestro pecado, de nuestra maldad, en la pregunta número 7, ahora el catecismo nos lleva a una verdad aún más personal. No solamente estamos afectados, dañados espiritualmente por el pecado, sino que estamos profundamente incapacitados para hacer el bien por nosotros mismos. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿no? ¿Está el catecismo negando que pueda haber personas que hagan el bien? Entonces, ¿cómo podemos comprender bien esa expresión cuando dice que estamos incapacitados para hacer el bien por nosotros mismos? La clave está en ¿qué es lo que la Biblia habla o entiende por hacer el bien? En un sentido pleno. Cuando el catecismo dice que estamos incapacitados para hacer el bien, no está negando que el ser humano pueda realizar acciones externamente buenas. Por ejemplo, ayudar a alguien, ser generoso o actuar con cierta rectitud moral. Eso sí sucede. Y es parte de lo que muchas veces se llama en los estudios de la Biblia o la teología como gracia común. Es decir, que Dios en su bondad permite que incluso quienes no le conocen reflejen algo de misericordia, de orden, de justicia, de compasión en este mundo. Pero si hablamos bíblicamente, el bien verdadero no se mide solamente por la acción externa, y esto es lo que quiero que veamos, sino también por la motivación del corazón. Quizás nunca nos hemos preguntado, pero es una pregunta válida que debemos de hacernos: ¿por qué una persona hace el bien a otras? Algunas veces es para lograr un beneficio propio, otras es simplemente quedar bien ante los demás. Entonces debemos de ver si estas acciones estas buenas acciones, estas cosas buenas que las personas hacen, están alineadas, están conforme a la voluntad de Dios. Y sobre todo si estas acciones tienen el propósito de glorificar a Dios. Y ahí es donde está el punto central. Una persona puede hacer algo que a nuestros ojos es bueno, pero si no nace de un corazón que ama a Dios y no busca su gloria, es decir, la gloria de Dios, entonces no cumple con el estándar completo de hacer el bien según Dios. Como enseñamos
todo lo que no procede de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Así que por eso la afirmación del catecismo no es una exageración, sino una enseñanza profunda de la Biblia en general. No solamente estamos afectados por el pecado, sino que nuestro corazón está tan inclinado, lejos de Dios, que por nosotros mismos no podemos producir el bien que realmente agrada a Dios. Para mucho cuidado. Esto no nos debe de llevar a nosotros a despreciar las buenas acciones de otros, sino a comprender dos cosas con humildad. Número 1, aún nuestras mejores obras necesitan ser purificadas por la gracia de Dios. El 2, segunda cosa es que el bien que verdaderamente agrada a Dios solo es posible cuando Él transforma nuestro corazón. Así, esta enseñanza no cierra la puerta a la esperanza, al contrario, la abre completamente. Si el problema está en lo profundo del corazón, entonces la solución también debe de venir de Dios. Y eso es precisamente lo que el Evangelio anuncia. Dios no solamente nos manda a hacer el bien, sino que nos capacita para hacerlo al darnos un nuevo corazón. Esta enseñanza puede resultar difícil para muchos, pero es necesaria comprenderla. Si no entendemos la profundidad de nuestra necesidad espiritual, tampoco podremos comprender la grandeza de la salvación que Dios nos ofrece. Aquí quiero dejar una frase clave. Solo cuando vemos nuestra condición real, podemos apreciar la gracia. Punto número 1 en nuestro estudio: la total incapacidad del hombre natural sin Dios. El catecismo afirma que somos totalmente incapacitados para hacer el bien e inclinados a todo mal. Esta declaración está firmemente basada en la enseñanza de la Escritura. En Génesis 6:5 se nos dice que toda la intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Esto nos muestra que el pecado no es algo superficial, sino que brota desde lo más profundo del ser humano. No es solo lo que hacemos, sino lo que somos, tal como lo vimos en la pregunta número 7. También leemos Jeremías 17:9, que declara y dice de la siguiente manera: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? El problema del hombre está en su interior. Ahí está nuestro problema. El corazón que debería amar a Dios está, podemos decir, torcido, confundido. El apóstol Pablo refuerza esta verdad en Romanos 3:10 al 12 cuando dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí se elimina toda idea de que el ser humano por sí mismo puede alcanzar la justicia de Dios. No es posible. Además, Romanos 8, 7 y 8 nos dice que la mente puesta en la carne, en los deseos del mundo, es lo que quiere decir este texto, es enemiga de Dios y ni siquiera puede sujetarse, tampoco puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esto no habla solo de una debilidad, sino de una incapacidad. El hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, no quiere ni puede someterse a su Creador. Esta verdad debe de llevarnos a la humildad. Nos muestra que no podemos confiar en nuestras propias fuerzas
ni en nuestras obras para llegar a Dios. Necesitamos algo más que esfuerzo. Necesitamos una transformación. Lo que venimos diciendo desde antes, nacer de nuevo. Y este es un milagro que solamente Dios puede hacer. Eso sí lo sabemos. Quiero dejarles una frase clave en esta división. Sin Dios, el corazón humano no puede producir el bien que le agrade. Segundo punto, la necesidad absoluta del nuevo nacimiento. La respuesta del catecismo no termina en la incapacidad humana, sino que nos lleva a la esperanza. Debemos de ser regenerados por el Espíritu de Dios. Jesús enseñó esto claramente en Juan 3:3, cuando le dice a Nicodemo, ¿no? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento no es un cambio externo, ni es un esfuerzo moral. Es una obra profunda de Dios en el alma. El apóstol Pablo lo explica en Efesios. Si puedes leer todo este capítulo 2 de Efesios, voy a leer una parte del 1 al 5. Y dice, y Él nos dio vida, y Él dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo nos mira Dios en este texto? ¿Cómo nos describe a nosotros? Estamos muertos espiritualmente. Y esto significa que no podemos responder a Dios por nosotros mismos. Pero Dios en su gracia nos da vida. Es decir, este acto, este milagro del nuevo nacimiento es una obra completamente de parte de Dios. Asimismo, leemos en Tito 3:5, dice que Dios nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esto deja claro que la salvación no proviene de nuestras obras, sino de la obra del Espíritu que Dios ha enviado a nosotros. Cuando el Espíritu Santo regenera, el corazón cambia. Donde antes había una indiferencia hacia Dios, ahora hay un deseo de conocerle. Donde antes había amor por el pecado, ahora hay una lucha constante en contra del pecado y arrepentimiento cuando se falla. Este cambio no es perfecto, pero es un cambio verdadero. Aquí quiero dejar una frase clave para ustedes especial. Solo el Espíritu Santo puede dar vida a un corazón espiritualmente muerto. Voy a repetir esta frase clave. Solo el Espíritu Santo puede dar vida a un corazón espiritualmente muerto. Ahora aquí hay varios textos en la respuesta que el catecismo de Heidelberg nos da, y quiero que veamos brevemente estos textos. Algunos ya los hemos visto, pero los vamos a volver a ver y a revisar. Génesis 6:5 enseña que el pecado afecta profundamente el corazón humano. Es continuo y dominante. Jeremías 17:9 nos mostró que el corazón está engañado y engaña a otros. Es muy posible eso. Pero que necesita ser transformado por Dios. Dios es el único que puede transformar el corazón humano. Romanos 3:10-12 declara que nadie es justo por sí mismo. Todos estamos bajo pecado y a todos nos declara que no somos buenos, que no tenemos justicia en sí mismo. Romanos nos declara a nosotros muertos también en pecado.
Romanos 8, 7 y 8 afirma que el hombre natural no puede agradar a Dios ni someterse a Él. Juan 3:3 enseña que el nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. Además que este es un milagro producido por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Efesios 2, del 1 al 5, describe cómo Dios da vida espiritual a quienes estábamos muertos en nuestros pecados. Y Tito, esa carta pequeña de Tito 3:5 dice, destaca que la regeneración es una obra del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano. Quiero que veamos bien esto. La palabra de Dios nos revela nuestra condición y muestra el camino a la vida. Concluimos. Nuestra única esperanza está en la obra transformadora de Dios. La enseñanza de esta pregunta es clara. Por naturaleza, el ser humano no puede hacer el bien espiritual ni agradar a Dios. Pero esta verdad no nos deja sin esperanza. Al contrario, nos lleva a depender completamente de la gracia de Dios. Así que reconocer nuestra incapacidad nos lleva a buscar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si hemos sido regenerados, es decir, hemos nacido de nuevo, debemos de actuar, de vivir con gratitud, sabiendo que todo lo que somos en Cristo es un regalo de Dios, mis queridos hermanos. Que esta verdad nos lleve a nosotros a una vida de humildad, que podamos depender y confiar completamente en Dios, en aquel que puede hacer todas las cosas nuevas. Dios es quien transforma el corazón y nos capacita para vivir para Él. No podemos hacer ningún bien si no es a través de Dios mismo, que nos capacita a poder actuar de una manera que a Él le agrada, para su gloria y no para nuestro propio ego, nuestra propia gloria. Oremos. Señor, reconozco con humildad que por mí mismo no puedo hacer el bien que a ti te agrada, ni puedo vivir conforme a tu voluntad. Confieso que mi corazón es débil, engañoso, inclinado al mal, y muchas veces busca su propio camino en lugar de buscar tu voluntad. Veo en mí muchas veces esa incapacidad que tu palabra me revela aquí en este estudio. Y entiendo que sin ti nada bueno puedo producir o hacer. Pero también te doy gracias porque no me dejas en esa condición, sino que en tu gracia me buscas y me llamas. Gracias porque por tu Espíritu Santo me has dado nueva vida y comienzas una obra que yo jamás hubiera podido iniciar porque estaba muerto en mi pecado. Obra en mí, Señor, un corazón renovado que no solamente haga el bien, sino que cuando lo haga, lo haga con el deseo sincero de darte la gloria a ti. Enséñame también a odiar el pecado que antes amaba. Ayúdame a cada día a depender de tu gracia y no de mis propias fuerzas, que son limitadas y engañosas. Cuando soy débil,
Sosténme para vivir en obediencia a tu verdad, a tu palabra. Dame también un corazón lleno de amor y compasión por otros, para compartir con ellos estas buenas nuevas de salvación. Te pido, Dios, que en mi vida pueda reflejar tu gloria, no mi capacidad, sino tu obra grandiosa que haces cada día en la vida de aquellos que confiamos en ti. En Cristo Jesús, vengo a ti, oh Dios, en acción de gracias. Amén. Muchas gracias por acompañarme en este estudio de la pregunta y respuesta número 8 del Catecismo de Heidelberg. Que Dios les bendiga.